Hola, yo soy Caro, vivo en Finlandia hace 3 años y medio y quiero contarte cómo se vive en Finlandia en la actualidad después de que el presidente y la primera ministra hayan comentado que era propicio formar parte de una alianza como la OTAN. En principio es muy importante que conozcas que Finlandia y la OTAN colaboran en un montón de cosas y han hecho un montón de ejercicios militares dentro de Finlandia en los últimos años. La diferencia es que Finlandia no es un miembro activo de la OTAN. Si buscas en YouTube, y te voy a dejar la recomendación acá, hay un video de un ejercicio militar junto con la OTAN que se hizo en Finlandia hace unos años. Este video en la actualidad está siendo utilizado para desinformar y decir que hay ataques rusos en Finlandia en este momento, y esto no es así. No hay una invasión rusa, no hay movimiento de tropas a la frontera con Rusia, no hay movimiento de tropas de Estados Unidos en la frontera con Rusia dentro del territorio finlandés. Todo esto son noticias falsas que lamentablemente se estuvieron repartiendo en medios internacionales, en cadenas muy grandes y en cadenas pequeñas. Otra de las noticias falsas que están dando vueltas es que en Finlandia nos vamos a quedar sin gas y sin electricidad porque son provistos por Rusia. La realidad es que esto no es así. Finlandia no tiene un único proveedor de electricidad ni de gas. Estonia también provee gas a Finlandia y el gas mayormente se utiliza en grandes empresas. Esto no representa un gran problema. Un mínimo de electricidad se generaba en Rusia y era traída hacia Finlandia. Un mínimo de electricidad. Y esta electricidad dejó de ser abastecida a Finlandia por las sanciones, pues era muy difícil pagar por ella. El sábado se va a cortar el suministro, pero no es la primera vez que se corta en los últimos 2 meses. La misma situación con el gas. El gas iba a ser cortado por falta de pago por las sanciones, pues ya no se puede pagar de la misma manera en la que se hacía antes. Otras cosas que se dicen en las noticias es que si hay una invasión rusa, la población entera de Finlandia está súper preparada para un conflicto militar. La realidad es que esto tampoco es así. Al cumplir 18 años, los hombres y mujeres de Finlandia pueden hacer servicio militar. No están obligados a hacerlo. Las mujeres no están obligadas nunca. Lo hacen si quieren. La minoría de las mujeres tiene esta preparación militar de un servicio militar. Los hombres son invitados a hacer el servicio militar entre 6 y 12 meses. No son obligados. Si no quieren hacer servicio militar, pueden hacer servicio civil. Además, hay mucha gente que tiene distintos tipos de enfermedades o discapacidad. Esta gente tampoco tiene preparación militar. No nos olvidemos que hay casos como el mío, miles de extranjeros que viven acá que tampoco tenemos preparación militar. Esta tarde la primera ministra, a través de una publicación de Instagram, mencionó que Finlandia se estaba preparando para solicitar ser miembro de la OTAN. La decisión en sí pasa por el presidente y, según los medios, se tomará el fin de semana. Finlandia no es parte de la OTAN hoy y el proceso puede tomar meses. En general, un proceso de adhesión como miembro de la OTAN puede tomar entre 4 meses y 18 meses. Se habla mucho de que sería un proceso acelerado, pero esto no sería menos de 4 meses. Finlandia trató la cuestión de ser un posible miembro de la OTAN gracias a una junta de firmas que se hizo con los ciudadanos. 50.000 firmas son necesarias para que el Parlamento dé lugar a conversar acerca del tema que el ciudadano está proponiendo. Se firma generalmente de manera digital con nuestras credenciales bancarias, que son con las que iniciamos sesión y probamos nuestra identidad en los sitios finlandeses. El Parlamento le dio lugar a esta solicitud de los ciudadanos. Y desde ahí se empezó a charlar en el Parlamento el tema de ¿es buena idea solicitar ser miembro de la OTAN o mejor no? Esto hace más de un mes que estuvo en el Parlamento. El miércoles pasado, el presidente y la primera ministra en conjunto mostraron su postura, que decía que era propicio ser parte de una alianza militar como la OTAN. Pero en ningún momento se dijo que Finlandia había presentado su solicitud ni que ya era miembro de la OTAN. Toda esta información está en los medios oficiales finlandeses. La información se publica en finlandés, sueco, ruso, inglés y ucraniano. La podés ir a ver en yle.fi/news en inglés.
Mucha gente me ha dicho a través de mensajes de chat por Instagram que es un error que Finlandia sea parte de una organización como la OTAN. La realidad es que nosotros tenemos un contexto y muchos quienes están en el extranjero carecen del mismo. Muchos medios internacionales como CNN y DW también estuvieron explicando toda esta información al revés. También han tomado notas de otros medios cuya información ya estaba dada vuelta en esa nota. Recomiendo que si quieres saber acerca de este tema, pases por el sitio oficial de las noticias de Finlandia. Al vivir fuera del país o al ser nuevo en el país, mucha gente carece del contexto adecuado. La Constitución de Finlandia establece que el gobierno y los políticos le deben una total transparencia al pueblo. El pueblo cuenta con la información que le da el gobierno y el gobierno no tiene razones para ocultarnos información. Por eso cuando se publica en los medios del extranjero que Finlandia tomó cierta decisión o hizo esto o aquello y nosotros no lo sabemos, no es porque estamos viviendo adentro de un tupper, sino que el gobierno no nos lo ha informado. Si el gobierno no nos lo informa es porque no está sucediendo. Para tomar una decisión acerca de apoyar una posible solicitud para la membresía de la OTAN, el Parlamento de Finlandia fue asesorado por expertos y además cuentan con muchísima más información que la que tenemos los ciudadanos. Información clasificada por cuestiones de seguridad dada por la agencia de inteligencia del país. Por lo tanto, y bajo la premisa de que podemos confiar en el criterio de los políticos locales, si el gobierno realmente decidió que lo mejor sería formar parte de la OTAN, es porque cuentan con la información fehaciente de que eso no representa un riesgo para los 5,5 millones de personas que vivimos en este país. El gobierno de Finlandia no es tonto y no va a exponer a sus ciudadanos a un peligro inminente. Lo que sí se conoce es que el peligro inminente es realmente de compartir 1.300 kilómetros de frontera con un país que está en guerra con otro vecino. Un vecino con el que este país comparte muchísima historia. Finlandia y Rusia han tenido un pasado bastante perturbador, con guerras, con pérdidas de territorio, además con muchísimo trabajo para poder reforzar esos lazos y que las relaciones bilaterales de alguna manera funcionen. Los presidentes de Finlandia han colaborado con los presidentes rusos. Muchas empresas finlandesas han cerrado sus puertas en Rusia y han tenido que volver a Finlandia con pérdidas millonarias. ¿Por qué estas empresas estaban en territorio ruso? Rusia era un muy buen comprador. La Unión Soviética fue la responsable de sacar a Finlandia de la pobreza. Finlandia logró abastecer a la Unión Soviética con un montón de maquinaria pesada para pagar su deuda de guerra. Y después la empezó a vender al resto del mundo esos mismos productos que estaban muy buenos. Desde los 70s que Finlandia le vendía a la Unión Soviética un montón de cosas y por eso en los 90s hubo una gran crisis acá por la caída de la Unión Soviética acompañada de una crisis del lado europeo. En los 90s Finlandia tuvo la oportunidad de considerar ser miembro de la OTAN, pero no lo hizo para conservar la buena onda que había con su vecino ruso. Después de todo este tiempo, el gobierno, los políticos y el pueblo lograron ver que, aunque nosotros de este lado queríamos ser buena onda, Rusia no tenía ganas. Además, está en un conflicto con Ucrania en el cual no tienen el poderío militar que decían tener y nos convencieron que tenían todos estos años. Todo eso hace que hoy Finlandia tenga muchas ganas de realmente proteger su territorio y a sus ciudadanos y probablemente sea un nuevo solicitante para una membresía de la OTAN. ¿Hay riesgos porque todo esto que está pasando es de carácter público? No hay muchos riesgos a nivel conflicto bélico. Eso es lo que sabemos acá, quienes vivimos en este territorio. Estamos teniendo una vida normal. No tenemos una preparación de la defensa civil que nos esté entrenando para una eventual amenaza militar por parte de Rusia. Tenemos una vida normal. En este momento en Finlandia está sucediendo el Mundial de Hockey sobre hielo, el deporte más popular en estas tierras. Hay gente de todo el mundo en este país en este momento. Hay vida normal. Y es muy importante que nuestras familias y nuestros amigos sepan esto. Sin embargo, leen en los diarios noticias y cosas que no son. Los problemas que sí podríamos llegar a tener son ciberataques. Estos pueden causar distintos cortes de luz en distintos lugares de Finlandia o atentar contra
bancos, cuentas bancarias, distintas empresas finlandesas y meterse en bases de datos y obtener información del gobierno, de personas, hackear sistemas o algo por el estilo. Pero no se habla de una amenaza donde los ciudadanos corramos riesgo de vida. Para tomar semejante decisión de ser miembro de la OTAN, Finlandia tuvo en cuenta un dato muy importante, y es que este es un país que casi que no tiene salida. Si hay un conflicto bélico, no podemos escapar por mar porque el Báltico estaría controlado por Rusia, que tiene un pedacito de tierra por este lado del mundo. Por la misma razón, el control aéreo de este lado del mundo también estaría impactado por Rusia, así que no hay salida por aire. Lo único que te queda acá es escapar por tierra. ¿A dónde te vas a ir? Obviamente, por tierra necesitas un país limítrofe, a Rusia. Bueno, como que no da. La única opción que nos queda es, si vivimos en el sur, ir hasta el norte y cruzar a Suecia. Pero Suecia estaría haciendo la misma, porque tampoco es parte de la OTAN, y entonces estaría, si Finlandia está en problemas, Suecia tampoco la cuenta. Así que tendríamos que seguir subiendo hasta más al norte, hasta el bracito de la doncella de Finlandia y cruzar a Noruega. Noruega sería un país mucho más seguro, pues es miembro de la OTAN y por tanto Rusia no estaría cagándolo a tiros, básicamente. ¿Ustedes creen que si yo sé esto y ahora ustedes saben esto, el gobierno de Finlandia no sabe esto y va a tomar una decisión apresurada y errónea que va a exponer la vida de todos sus ciudadanos? Y no, Mabel, no. Si quieres saber más acerca de lo que está sucediendo, estoy posteando historias de Instagram todos los días con muchísima información fehaciente. También cito las fuentes para que vos mismo puedas ir a comprobar la información. El lunes a las 3 de la tarde hora Argentina, 21 horas hora Finlandia, vamos a tener un vivo con Mika, un chico de Finlandia que trabajó en el Parlamento en asuntos internacionales. La tiene muy clara con este asunto. Muchas gracias por mirar mi video. Déjame tus preguntas en la cajita de comentarios. Voy a hacer lo mejor para poder darte la mejor respuesta posible.